Vamos a tomar asiento. Si podemos saludarnos también sería ideal, hermanos. Vamos a invitar a Pastor Freddy también. Nos tiene una palabra especial esta noche. Bienvenidos, bienvenidas a la casa de papá. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches, la paz de Dios. Buenas noches, hermanos. Amén, gloria al Señor. Mucho mejor de salud. El anterior jueves no sé qué enseñé. Ya, pero mucho mejor, gracias al Señor. Así es que vamos a estar un poquito viendo. Hoy feriado, pero para nosotros no, porque por ahí el Señor viene feriado y estaríamos fregados. Las que seguimos sirviendo a Dios. Gracias, papito, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por darnos esta tan oportunidad bella de reunirnos, de amarte. Gracias porque aún en estos tiempos, Señor, que podíamos estar en casa descansando, hemos elegido lo mejor, estar contigo. Gracias, papá, por este tiempo. Te agradezco muy especialmente por el ministerio, Señor. Tal vez humanamente no podamos dar esa recompensa, pero creo firmemente tú que vas a, Señor, dar todo lo que ellos merecen y bendecirlos, pero no solamente por ellos, sino por los que vienen tan temprano a que esta actividad se mantenga. Por favor, bendícelos, Señor, y tú no debes a nadie, Padre. Y por todos los que hoy venimos, también venimos para darte gloria y honra, Señor. Y por los que no han venido, Señor, tú sabes, también tu bendición esté sobre ellos, pero mayor por los que están contigo, Señor. Gracias, papito, pongo la lección en tus manos. Por favor, hágase tu voluntad y tú, Señor, ministranos y llénanos de tu presencia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando de este sexto león y hablando de las situaciones de iniquidad, ¿no? ¿Se acuerdan? La iniquidad. Perdón, hermanos. Y hablando de eso, hemos hablado de un león, ¿no? El león que encubre, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la característica de este león, si alguien se acuerda? Ya, pero ¿qué hacía? ¿Está bien lo que has dicho? Encubría para luego hacerlo público, ¿no? Entonces este león encubre, te deja hacer lo que estás haciendo, ya no importa el tiempo, hasta que llegue el tiempo para sacarlo a luz. Pero cuando saca a luz, ¿cuál es su objetivo? Destruir, ¿no? Hemos visto cómo él se maneja, cómo él hace, y puede encubrir durante tiempo, ¿ya? Durante tiempo. Y no es que uno dice, no, el Señor no hace nada. No, Él está encubriendo, está tapando. ¿Se acuerdan? Su término kafar, que es como el Señor cubre, pero Él encubre, ¿ya? Hasta que llegue el tiempo. Afecta a 3 áreas de mi vida. ¿Cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. Afecta a las 3 áreas de mi cuerpo, ¿ya? Si mi espíritu está mal, afecta a mi alma. Y si mi alma está mal, afecta a mi cuerpo. Afecta totalmente. Y este es un caso que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerda? Y Ana les respondió diciendo, Señor mío, mas yo soy una mujer acongojada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, ni he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Lloro con amargura de alma. Ella tenía una amargura en el alma. Si hay algo que a Satanás le gusta trabajar es en la amargura. Pero hay que definir como amargura con falta de perdón, ¿no? Que es lo más grave que existe. Y ella estaba amargada ¿contra quién? ¿Se acuerdan? Penina. Porque Penina, ¿qué le decía? Bueno, no dice la Biblia, ¿no? Pero la hostigaba, la destrozaba totalmente, ¿no? Tú no sirves, Dios te ha dado una maldición, y eso afectó su alma. Y al afectar su alma, afectó su espíritu. No quería comer, y al afectar su espíritu, al afectar su alma, ¿qué le afectó?
Leo, ¿te acuerdas que le afectó? Su cuerpo. ¿En qué manera? ¿Te acuerdas? Esterilidad, gracias. Esterilidad. ¿Ya? Entonces, eso hemos dicho que ya es como una situación de iniquidad, ¿no? La iniquidad es lo que el enemigo trabaja. La transgresión es fallar a la ley, ¿ya? Es errar a la ley. El pecado es seguir en esa transgresión. Pero la iniquidad es continuar, ¿ya? De manera, ¿cómo se dice? Desleal, traicionera, cometiendo ese pecado. Y la iniquidad puede traer problemas a la familia. Está muy linda la lección. Realmente lo que yo decía, ¿no? Es que vamos a pasar esto poquitito, vamos a dar, dije. No quiero meterme, y no quiero meterme mucho, pero no puedo dejar ciertas cosas. O sea, está muy especial lo que Dios quiere hablarnos, ¿ya? Entonces todo su sentimiento estaba mal. La palabra amargura es colérica, furiosa. O sea, lo que le hizo Penina la dejó furiosa y le irritaba. O sea, estaba muy mal Penina, ¿ya? Es enojar, atormentar, rabiar, enfurecer y reaccionar violentamente. Ahora, ¿había enfermedades en el cuerpo? Sí, hemos hablado. ¿Ocasiona enfermedades en el alma? Sí. ¿Ocasiona enfermedades en el espíritu? Sí. Entonces las tres áreas son afectadas, ¿no ve? Por eso el Señor en Tesalonicenses dice, cuando la palabra nos dice no, cuando el Señor venga, Él quiere santificarnos espíritu, alma y cuerpo, las tres áreas de nuestra vida. Ahora, lo bonito de esto es que a medida que avancemos, dice, no, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, y bienaventurado a quien Yahvé no ha culpado de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces Dios maneja las tres áreas. Yo quería pasar directamente a esto para ver cómo Dios nos sana, pero no ha sido posible porque el Señor ha seguido ministrando mi vida para poder hablar acerca de esto. Entonces lo que Dios está diciendo, Dios, ¿qué va a perdonar? Tu transgresión. ¿Qué es transgredir? Quebrantar la ley de Dios. Puede hacerse por omisión, por comisión, o volverlo una misión. O sea, puedo yo sin querer romper una ley de Dios, ¿no? Por mi aspecto humano, por lo que yo soy. Pero volverlo una comisión ya es ir más allá, y ser parte de mi vida es grave. Pero estoy hablando de transgresión. Entonces Dios perdona mi transgresión. David decía, perdona mi iniquidad. Y yo les decía, no, aparte de Betsabé, ¿qué pecados más cometió David? Él dice, perdona mis pecados ocultos. Aunque la Biblia me manifiesta solamente un pecado, el de Betsabé, el de Urías, perdón, y no menciona más, pero David sí vive todo el tormento de esta situación. Entonces el Señor, cuando perdona su transgresión, cubre su pecado. Y pecado es fallar el blanco. Cuando yo transgredo la ley de Dios, cuando yo transgredo, quiebro la ley de Dios, ya no pongo mis ojos en el blanco. Necesito reconciliar. Ahora el pecado es lo que abre la brecha a la muerte, ¿se acuerdan? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, trae la muerte. Y cuando viene el pecado afecta a mi alma, y al afectar mi alma afecta a mi cuerpo. Pero dice, feliz el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad. Y la iniquidad es ir más allá. No solamente es transgredir y fallar la ley, sino es gozarte o continuar un pecado en el que Dios te ha dicho que no deberías continuar. Eso es ya iniquidad. Pero para que esto tenga todo este problema, por eso les decía, creo que estoy enseñando bien, ¿no? El jueves no enseñé así, creo, ¿no? Sí, estaba un poquito mal, hermanos. Por eso Leo estaba, pastor, no entiendo. Pastor, ¿qué dice? Yeah. No leí, estoy bromeando. Pero ahí está diciendo, ¿no ve? Cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, donde el engaño es a mi espíritu. Si se recibe una mala palabra, una mala administración, es un engaño que afecta a todas las áreas de mi vida. Entonces la transgresión contamina el cuerpo, el pecado contamina el alma y la iniquidad contamina el espíritu, las tres áreas de mi vida. ¿Por qué Satanás estaba bien interesado en las tres áreas? ¿Por qué Satanás y el arcángel Miguel pelearon por el cuerpo? ¿Ya? Muchos de nosotros lo que cuidamos más, ¿qué es lo que más embellecemos nosotros? El cuerpo, pues. Todo le haces a tu cuerpo, pero ¿embelleces tu alma? Sí, pero no es así como lo haces con tu cuerpo, pues. O es eso, a saber. Yo quisiera, dices, embellecerlo, como tu alma fea es.
Sí, vamos a verlo. Pero lo que yo como alegoría le digo, ¿no? Cuidamos el cuerpo. Le pones chalinita, todo. Pero el alma habría que cuidar. Y si el alma son las emociones, ¿cómo embellecerías el alma? Con la palabra, con oración. Vamos a ir viendo esto de a poco, ¿ya? Pero la iniquidad destroza mi comunión con el Señor. Y la iniquidad me puede llevar inclusive ¿a qué? A la apostasía. Entonces por eso David decía, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Según Eclesiastés, ¿dónde está el espíritu? En los huesos. En los huesos. Y el alma en la sangre. En la sangre. Porque dice, no puedes comer sangre, que hay vida. Ya, lo vamos a ver de a poco. Las emociones. Sí, las emociones, está ahí. Pero el alma misma está ahí. Ahora, por eso se entiende a los testigos cuando dicen, no nos podemos hacer transfusión, porque estamos cambiando, contaminándonos con su alma. Eso es bien delicado el tema. Pero vamos a seguir viéndolo. Pero dice David, ¿no? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y pregunté, ¿qué calló? Pregunté, ¿qué calló? Que no dijo. ¿Qué es lo que él no le dijo al Señor? No le confesó al Señor. Supuestamente, o sea, por lo conocimiento que nosotros tenemos, es lo de Betsabé. ¿Cuánto tiempo calló? Supuestamente, casi un año. No dijo nada. Y si dijo, no lo dijo en señal de arrepentimiento. Tal vez estaba con remordimiento. Pero la pregunta sigue siendo, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo un siervo de Dios, cómo un hombre de Dios, conociendo todo esto, no fue? Y cuando vayamos al nuevo nacimiento vamos a ver todo esto, ¿no? Dice, no eres nacido de sangre, o sea, vamos a ver mucho la situación de la sangre, porque la Biblia dice de sangres, de la unión de sangres. Vamos a hablar de la herencia genética, de muchas cosas que la Biblia me dice. Es muy linda la Biblia. Pero algo pasó con David. Si fue este problema, no lo sé, ¿ya? Porque él dice, en iniquidad me formó mi madre. Ahora, yo sé, no estamos haciendo un estudio detallado porque no nos quedaríamos. David fue el hijo menor. Y yo siempre decía, como hijo menor, ¿él qué debería hacer? O sea, los hijos menores, ¿qué hacemos nosotros? Los cuidamos, los mimamos. Pero David, no, lo sacaron. ¿A qué lo pusieron? Cuidar ovejas. Y cuando vino el profeta para poner como rey de Israel, ¿quiénes estaban? Todos los hermanos. ¿Y David? Y siempre le dicen, ¿quién te ha llamado a ti cuando viene la guerra? ¿Tú qué haces? ¿Por qué? Casi todos dicen que él fue hijo ya de una relación ilícita de su madre, ¿ya? Y que Isaías lo adoptó. Isaí lo adoptó. Y entonces él vivió en esa situación. Entonces él dice, en iniquidad me formó mi madre, dice. O sea, una concepción de pecado. Y eso le estaba arrastrando. Porque eso se trasladó genéticamente inclusive a sus hijos. Sus hijos, ¿qué hicieron? Ya uno de sus hijos violó a su propia hermana, el otro lo mató. Hubo problemas. David tenía mucho que hacer. Y él es el que dice, no, él ha perdonado la iniquidad. Y eso tenemos que hacer nosotros. Yo me estoy adelantando al tema y no quiero adelantarme, pero ¿qué estaríamos cargando de atrás? O sea, de a poco vamos a ver, porque muchos dicen, ¿acaso la sangre de Cristo no me sí te perdonó todo? Pero hay cosas que lo vamos a ver de a poco. Él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, él lloraba, él clamaba, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdad en sequedades de verano. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios agravó su mano sobre David? ¿No es el cantor, el dulce cantor? ¿No es el hijo mimado de Dios? ¿Qué problemas tenía? Y es igual que con nosotros, ¿no? A veces hay cosas que nosotros no queremos hacer, pero las hacemos. Es como Pablo decía. Y nos damos cuenta que hemos hecho algo que no deberíamos hacerlo. Entonces, cuando ya por eso Jesús derrama su sangre. En Juan 1, 12, 13 dice, no, nosotros no somos engendrados de sangre, y el original dice de sangres, ni de voluntad de varón, ni de carne, ¿ya? Sino somos engendrados por el papá en una nueva genética. Pero vamos a seguir viendo esto. ¿Qué dice después? Mi pecado te declaré y no encubrí, ¿qué cosa?
Pecado, dice, no, mi pecado te dije, he fallado al blanco, esto he hecho, Señor. Pero lo que él más dice, Señor, lo he descubierto delante de ti. ¿Qué cosa? ¿Y su iniquidad qué era? No, ¿qué era? O sea, yo no sé, pero ¿qué era? Que David dice, te he declarado mi iniquidad. Y la iniquidad es un pecado que surgió en el cielo con lucero. Y ahí surgió la iniquidad. Y la iniquidad es ir en contra de Dios mismo, en contra de papá. Y por eso fue el expulsado. Y David dice, no te encubrí mi iniquidad. Había un problema en él. Pero este hombre sabe encontrar a Dios. Confesé mis transgresiones, cómo rompí la ley, cómo seguí pecando y cómo se volvió iniquidad en mi vida. Se volvió iniquidad. Era algo constante que él estaba haciéndolo. Y tú, Dios dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La palabra maldad es aún, es algo perverso. Entonces David dice, no, David, bendice alma mía al Señor y todas mis entrañas en nombre de su santidad. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Dónde? ¿Enfermedad dónde? En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, luchar contra la enfermedad del cuerpo no es tan grave. Aunque sea un cáncer, no es tan grave. Tiene, como le digo, puede sobrellevarlo el hombre. Pero luchar contra la enfermedad del espíritu es terrible. Te lleva a la muerte. Pero ahí él dice, no, tú me lavaste, tú me limpias. Y por eso le dice a su alma, empieza a alabar al Señor. Dale gloria a Dios. Entonces, 2 Corintios 1, desde ahí desarrollamos el tema. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de ir al cielo, de las bendiciones a ver, ¿qué promesas tenemos? ¿Qué promesas tú tienes? A ver, ¿qué promesas tenemos? Nadie tiene ninguna promesa. Están pensando, ¿qué promesas tienes? La vida eterna, que es tan integral, pero eso es como Marta decía, ¿no ve? Sí, yo sé que mi hermano vive. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No, yo no estoy hablando de ya, estoy hablando de ahora. Tu hermano va a resucitar ahora. Entonces, la vida eterna, ¿cuándo sería? Allá. Pero ¿y ahora? ¿Qué promesa tienes? Muy bien. Otra, el perdón de pecados. Ya, pero a ver, sin ser espirituales, ¿qué promesas tendríamos? Ya, también, pero sigues espiritual, ¿no? Está bien, pero está bien, no me quejo. Sí, sí, hermana. Ya, sí, es una promesa. Pero yo digo, ¿tú no quieres el bienestar de tus hijos? ¿Sí? ¿Tú no quieres tener estabilidad económica? ¿Sí? ¿No quieres tener una casita? Entonces, eso va de la mano con todo lo espiritual, porque honras a tu padre y a tu madre, Dios te da largos años. La palabra prospera, sí te prospera. Te cambia, sí te cambia. Entonces hay muchas promesas de Dios para mi vida. Promesas de mejorar tu calidad de vida, promesas de que tu familia le sirva al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tus hijos. Y uno no quiere eso. Yo quiero, pues. Bienaventurado, dice, feliz el varón que haya esposa, que el que haya esposa haya el bien, dice. ¿Qué quiero yo, mi hijo? Que haya el bien, una esposa buena, o al revés. ¿Son promesas de Dios? Sí. ¿Qué quita estas promesas? ¿Qué impide estas promesas? Según este versículo. Las contaminaciones. Y no desarrollamos más. Dios tiene abierta todas las bendiciones para nosotros, pero hay algo que a veces para todas estas bendiciones, que es las contaminaciones. ¿Contaminación dónde? En la carne y el espíritu. Ahora, como les dije, no, implícitamente está la alma, porque ¿quién mueve a la carne? Si no es el alma. Entonces limpiémonos, dice, de todas esas contaminaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ha contaminado mi cuerpo?
cómo se ha contaminado mi alma y cómo se ha contaminado mi espíritu. Entonces nosotros tenemos que ver toda esa situación. Pero como estamos desarrollándolo de a poco, vamos a ver. La palabra contaminación es molusmos. Cómo se ha manchado tu cuerpo. Y esto es inmoralidad. Cómo generalmente dice que es por una situación inmoral. Cómo se ha contaminado tu espíritu y cómo se ha contaminado tu alma. Por eso Tesalonicenses dice, no, cuando el Señor venga, cuida estas tres áreas, porque el cuerpo va a ser transformado. Si tu cuerpo está contaminado, puede haber problemas. Entonces Ana fue restaurada de todo eso, ¿ya? Esto también hemos avanzado un poquito, lo voy a hablar. Todo ese dolor que ella tenía invadió su alma. ¿Qué necesitaba su alma? Ministración. ¿Cuán importante es la ministración? ¿Ya? ¿Cuán importante? Y ella dice, derramado mi alma delante del Señor. Entonces, cuando yo tengo un problema en el alma de amargura, ¿qué debo hacer? Buscar ministración. Ahora, aquí no está buscando ministración en el sacerdote, no está yendo a buscar ministración en el pastor, en el diácono, que está bien. ¿A quién fue a buscar ministración? A Dios. Y otra de las cosas que hemos dicho, no fue sierva. Aún a pesar de su condición, ella nunca dejó de ser sierva. Y para las siervas, ya siempre hay bendición. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo la recompensó? ¿Cuántos hijos más tuvo? 5. La estéril, que no podía tener ni un hijo, por haber dado lo mejor a su hijo, Dios le dio otros 5 hijos. Entonces, por eso Satanás quiere encubrir para quitarte todas estas cosas. Ahora, estas contaminaciones al cuerpo y al alma pueden llegar por distintas situaciones. La contaminación física en el cuerpo, no puedes meterte con una prostituta, no puedes enseñar tus miembros a algo que no está correcto, porque estás contaminando tu cuerpo. Y Pablo dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice, ay, aquel que atente con el cuerpo, Dios mismo se arreglará con él. O sea, es bien duro lo que dice Corintios. Pero gracias a David por lo que nos revela, David dice, no, él perdona mi transgresión, mi pecado y mi iniquidad. O sea, Dios es bueno, en la cruz lo hizo eso. Todo esto perforaba ¿qué cosa? Emociones, mente y voluntad, las tres áreas del alma, ¿no? Así como del cuerpo, las tres áreas. Y afectó toda esa situación, ¿no? En las emociones, las primigenias, el amor, el temor y el enojo. Amor siempre fue parte de la voluntad de Dios, ¿ya? Pero el amor lo cambió. Por eso hoy al amor le han puesto todo nombre, ¿no? Amar es tener relaciones sexuales, es amor, pero no es amor, ¿ya? Amor es tolerar los caprichos de su hijo, no es amor. No es amor, porque el verdadero amor es diferente. Pero se ha cambiado, entonces Dios tiene que restaurar esa imagen. ¿Se ha cambiado el temor? Sí, porque el temor es reverencia a Dios, ¿se acuerdan? Es honrarle, es amarle, ese es el temor. Pero ahora ya nos da miedo. El temor está cambiado. Fallamos como Adán y Eva, nos encerramos, tenemos miedo, pero no era el miedo que Dios había puesto. El enojo era parte de Dios, sí, porque nos enojábamos contra el pecado, nos enojábamos contra la injusticia. Es como el Señor cuando se enojó en su templo, se enojó. Pero ahora el enojo ¿cómo es? Contra el hermano, contra la familia, en ira hasta llegar violencia. Y nos quita la buena voluntad agradable, buena y perfecta que hemos hablado. Entonces por esos números yo le voy a ir viendo directamente lo que hemos hablado, que dice, ¿no? Aquel que tocare cadáver está inmundo. Es inmundo. Ahora, yo digo, no sé si habría explicado así, ¿no? Efesios, ¿qué dice? Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Si Leo está muerto, no conoce al Señor, ¿cómo es su diálogo? ¿Cómo es su hablar? ¿Cómo es su conducta? No te conocen así, dice. ¿Cómo era entonces? Mi forma de hablar antes de conocer al Señor. Mal hablado, orgulloso, altivo. Qué cosita más. Ya, seguí. Entonces él está muerto. Yo estoy vivo. Por eso la Biblia dice, no os juntéis
¿Qué comunión tiene la luz con las? Pero Él es mi amigo. Y yo digo, es mi pata, como dicen los peruanos. Es mi pata. ¿Ya? Entonces, en esa comunión, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué me está sucediendo? Me estoy contaminando. Me estoy contaminando. A menos que yo sepa buscar mi situación para yo contaminarlo a él. No lo contamino. Pero ¿cuánta gente hoy se deja contaminar? Entonces, la Biblia dice, no puedes tocar un muerto. Pero tocar no significa no tener una relación, no, sino a tener una comunión en participar en lo que Él hace. Gracias, Leito. ¿Ya? Entonces, Números me está hablando acerca de eso. Cualquiera que tocaba cadáver de cualquier persona y no se purificara en el tabernáculo de Yahvé contaminó, por cuanto no se purificó con el agua rociada. Entonces, si yo no tengo la palabra de Dios, me van a contaminar, pues. En una reunión de solteros que no son cristianos, ¿qué hablan? Dice, ustedes estaban contaminados, ¿no? Dice. Pero no digas que hablan. Yo sé, quiero decir. Dice, ¿contamina o no contamina? Y si tú no estás rociado por la palabra, te contaminas. Te contaminas. Pero eso no significa que yo voy a poner un alto con él. No, él es mi amigo. Yo tengo varios amigos que no conocen al Señor, pero sé que cuando te contamina. Pero la otra situación que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho, ¿puede suceder lo mismo en la iglesia? Ahora la situación es distinta. Ven, Leo. Él ya es hijo de Dios. Pero ¿cuál es su problema? No está creciendo. No tiene discipulado. Está enano. Aunque está más grande que yo, pero está enano. ¿Ya? Entonces, ¿puede ser contaminado? Sí. ¿Y su hablar puede contaminarme? Sí, pues. Porque no está crecido en el Señor. Entonces, ¿tenemos que identificar nosotros en la iglesia? Sí, pero no para juzgarlos, gracias Leo, no para hacer algo contra ellos, sino te hablan mal de un hermano. Ahora, no lo están haciendo tal vez con maldad, ¿no? Pero su falta de crecimiento, su falta de tener esa relación con Dios, se está contaminando. Y dice que los contaminados, si son dos en la sinergia, o sea, lo multiplican más todavía. Y hay iglesias enteras que se pueden ser contaminados. Por eso la Biblia dice, busquen y guarden si hay contaminación y erradíquenlo. Entonces puede suceder y hay que tener mucho cuidado de identificar, pero como les digo, no es para juzgar, no es para declararlos leprosos, ¿no? Sino porque, como les digo, puede ser una situación de ignorancia que hay en ellos, de no saber. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pero le decía, ¿no? Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Estoy contaminado. ¿Pero por qué estoy contaminado? ¿Se acuerdan de las vasijas de las bodas de Caná? ¿Cuál era el problema de la falta de vino? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el problema de la falta de vino en las bodas de Caná? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos enseñado. Sí, pero el problema es que había cántaros vacíos. Y si los cántaros vacíos no se llenaban de agua, no podía haber vino. Por eso la orden del Señor, ¿cuál fue? Llene los cántaros. Si tú como cántaro no te llenas con la palabra, nunca vas a dar ¿qué cosa? Vino. Entonces, en un hogar, en una iglesia, ¿por qué se acaba la unción del Espíritu del Señor? ¿Por qué se acaba el gozo de alabarle a Dios? Porque no nos estamos llenando de palabra. Y esa palabra no está convirtiéndose en vino. Entonces aquí yo le estoy diciendo lo mismo. ¿Por qué de este hombre está saliendo estas cosas? Claro, pero ¿por qué? La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, si yo no me lleno del Señor, lógicamente me voy a contaminar.
¿Con qué me puedo contaminar? Con películas, conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamientos, fornicaciones, homicidios. Ahora, homicidio no implica solamente matar. La Biblia dice, si tú aborreces a tu hermano, y eres un asesino. Entonces, engaño, lascivia, envidia, todas estas salen del hombre y contaminan al hombre. Entonces, si yo hablo toda esta contaminación que yo tengo, ¿a quién lo contamino? A mi amigo. ¿Yo puedo contaminar a mi esposa? Sí. ¿Y mi esposa me puede contaminar a mí? Sí. ¿No ve? Y yo puedo decirle, te voy a contar, hija de Leo, lo que me ha hecho. Perdón, Leito, nunca le he contado. No, pero sí. Corrompen las buenas costumbres. Sí, gracias, hermana, muy buen aporte. Corrompe. Y a veces, por eso no es bueno que un papá llore delante de los hijos, ¿verdad? O sea, no es que no tenga que llorar, sí, pero si yo lloro mi dolor delante de mis hijos, ¿cómo reaccionan los hijos? ¿Perdón? Sí, y se pueden agarrar con esa persona. Y si lloro con amargura, peor. Entonces hay que tener cuidado. Y a los hijos, vamos a hablar de esto, ¿no? Porque en Apocalipsis dice, no, estos son los vírgenes que no se contaminaron con mujeres. Yo pregunto, ¿las mujeres contaminan? Las mujeres, defiéndanse. ¿Las mujeres contaminan? A ver. Ah, sí. Sí, no. Pero está bien, Timoteo dice eso, ¿no? Busca gente que se acerque a Dios, busca gente que ame a Dios y con ellos relacionate, dice Timoteo. Pero la pregunta que yo decía, ¿no? En Apocalipsis dice, ¿no? Cuando salen de la tribulación, estos son los que no se contaminaron con mujeres, dice en general. Y la pregunta es, ¿contaminan las mujeres? Vamos, defiéndanse, mujeres. No, porque Corintios, ¿qué dice Pablo? La mujer santifica al varón. Entonces había que ver qué mujer era. Entonces va más allá. No le creas al diablo todo lo que dice, ¿no? En ciertas ocasiones, ciertas situaciones, una mala enseñanza hace que se la denigre a la mujer. Pero cuando vamos a la verdadera enseñanza, no, la mujer no contamina. Entonces había que ver qué mujer era esa. Pero lo que estoy diciendo acá es que todo esto sale del hombre. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación, rociados de la sangre de Jesucristo. Ahora, dentro de lo que es rociado y la derramar es distinto. Desde que Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros, ese es el perdón de pecados. Pero sigue rociando su sangre ahora, sí. Antes se rociaba solamente. Y hasta ahora ese rociamiento, ese cubrir con su sangre continúa. Pues la sangre rociada habla mejor que la de Abel. Hemos pasado esto. A ver, aquí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La primera pregunta, ¿dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces cuando yo aquí hablo, dice, estén atentos, ¿ya? Cuidado que no alcancen la gracia de Dios. O como dice más, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces los que muchos dicen, no, es que has perdido la salvación. No, lo que está diciendo que la gracia incluye hasta el final. Y cuidado que en medio camino, como Pablo decía, ¿no? Cuidado que a medio camino, en vez de haber sido ejemplo para muchos, yo me quede al final. Cuidado que descuides las promesas de Dios, lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque ha surgido una raíz de amargura y eso puede convertirse en un peso
y tú puedes contaminar a muchos. Entonces, miren, estamos esperando el retorno del Señor, pero puedes dejar de alcanzar esa gracia cuando hay una raíz de amargura. ¿Y esa raíz puede contaminar a otros? Sí. O sea, no implica caer de la gracia de Dios ni que pierdas la salvación. Estas citas no las tengo, búsquenlas por favor. Algunas no las pongo para que ustedes intervengan. 2 Corintios 6:1 y 1 Pedro 1:3. 2 Corintios 6:1 y 1 Pedro 1:3. ¿Alguien me lo lee? ¿Tienes? ¿Qué dice? A ver. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Si Dios te ha dado gracia para alcanzar la salvación, si Dios te ha dado gracia para llegar hasta el final, hasta el regreso del Señor, ¿qué has hecho tú con la gracia? Juanqui, ¿vas a cambiar la cita? ¿Qué has hecho con la gracia? ¿Otra vez léelo? ¿O lo tienes tú, Denis? Pasarla si no. A ver, dice, ahí está, Juanqui. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la gracia? Si no le estamos dando el valor, y al no darle el valor, estás persistiendo ¿con qué? Con tu raíz de amargura. La gracia está en vano, de que Dios te va a perdonar, de que Dios quiere que continúes el camino, de que llegues, y su gracia son promesas, perdón de pecados y tantas cosas que hace el Señor. Pero tú ¿cómo lo estás tomando? Perdón, lo has sacado. ¿Tú cómo lo estás tomando? Como algo ligero. Y ahora, ¿la gracia está derramada sobre nosotros? Sí. Pero ¿cómo estamos tomándolo? Ligeramente. A ver, la otra cita, si lo tienes, Denis. Algunas no las pongo para buscarlas siempre. ¿Qué dice? A ver, ahí está. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién quiere leerlo? Adelante. ¿Cuál es la gracia completa? ¿Cuál es la gracia completa? Ahí está, hermanos, todo está ahí. ¿Cuál es la gracia completa? Sí, pero la gracia completa es hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿uno puede abandonar la gracia? ¿Puedo tomarlo ligeramente la gracia? Sí. Entonces, si volvemos a nuestra lección, lo que estamos diciendo no, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no la salvación. Entonces, que tú tomes ligeramente y digas, no, Dios me va a perdonar, sí, no pasa nada. Lo tomas ligeramente y puedes comprometer, inclusive que la gracia completa del retorno del Señor llegue a ti. Y te contamines, y al contaminar, contamines a muchos. Entonces Dios tiene tantas promesas, hermanos, para nosotros, que ¿qué es lo que impide esas promesas? Las contaminaciones. Y es tan sencillito, ¿no? Nosotros queremos muchas cosas, queremos progresar, pero ¿qué está frenando? Justamente eso. Entonces el amargado de alma, ¿qué pretende? Amargar a otros. Y por eso la amargura tiene un efecto devastador sobre todos los que los rodean. Es terrible. Es terrible la amargura. Entonces, nosotros aquí viendo cuál sería un arma eficaz del enemigo: la amargura. Y si un amargado se encuentra con otro amargado, van a buscar un tercer amargado y pueden destrozar toda la iglesia. Es por eso que Pablo dice: cuiden, vean, tengan cuidado. Entonces, la raíz de la amargura es una de las herramientas predilectas de Satanás para destruir el poder espiritual y la felicidad. Sí, pues voy a vivir amargado.
con dolor. ¿Cuántos amargados han salido de la iglesia? Bueno, no de aquí, estoy hablando íntegramente. ¿Cuánta gente conocemos en la calle que dice, no, si yo iba a la iglesia, pero la gente es peor ahí? ¿Cómo está? Amargada. ¿Y qué quiere hacerte? Amargar. Es como, perdón, no tengo nada contra los cambas, siempre les muestro yo la Biblia. ¿Sabías que Dios está en contra de los cambas? Le digo. No, me dicen. Dios es colla, les digo. Sí, ves, y les abro la Biblia y dice, mira, aquí dice Dios echó a los cambistas. Yeah. Del tema. Y sí, yo ya les hago así a los cambistas. Cuando me molestan, pues cuando vas a Santa Cruz te molestan, ¿no? Ellos. Pero lo que yo estoy diciendo y trato de decir es que tenemos que tener cuidado en la situación que estamos en la iglesia. Pueden contaminarnos. Y hay que cuidar esa situación. Entonces uno se encuentra, como le digo, amargado de esta situación. Y puedes estar amargado en tu hogar, en tu casa, con una situación pasada, con algo que, lo que vamos a ver en las próximas lecciones, hermanos, es increíble. Yo hoy día me he quebrado la cabeza porque a veces tengo que entender biología, tengo que entender química de lo que Dios me está hablando. Y vamos a ver cómo las situaciones pasadas y nuestras situaciones pueden afectar a otros. Y aquí estoy diciendo que la amargura nos puede destrozar. Puede destrozar nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, no es conveniente hablar de amargura. Es mejor que el perdón de Dios llegue a nuestras vidas. Y no vamos a andar felices, sino con amargura. Deuteronomio 29:18, ¿qué dice? Que no haya nadie entre ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte del Señor su Dios. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Cuiden en la iglesia. Si hay alguien de cualquier tribu, familia, que usted ve que se está apartando de Dios, ¿por qué se estaría apartando de Dios? Aquí es el caso de la idolatría, pero nos está diciendo hay amargura. Entonces, ¿por qué se fue detrás de otro Dios? A ver, hermanos, ¿por qué creen que se ha ido detrás de otro Dios? Sí, se ha amargado. Y está con una raíz de amargura. Entonces, cuiden en la iglesia. Si alguien se está apartando de Dios, tráiganlo, dice la Biblia, ¿no? Que no haya nadie que entre ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor su Dios, yendo a dar culto a los dioses de estos pueblos. Que no haya entre ustedes una raíz que produzca plantas amargas y venenosas. Pues yo pregunto, ¿no? Y digo, ¿por qué la gente sale de una iglesia y se va a otra iglesia? Ahora, claro, hay otros aspectos también. Puede ser porque no hay una doctrina sana, y eso es bueno, Dios dice salgan de ahí. Pero si salgo por amargura, cuando vayas a otra iglesia, ¿qué vas a llevar? Tu amargura. Es preferible por eso arreglar el asunto en la iglesia donde estás, pedir perdón, no importa que te diga, no sé, sacar tu amargura y ser de bendición en otro lado, porque si no puede ser una planta enraizada, amargada y venenosa. Entonces, si hay complicaciones, muchísimas. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande. ¿Por qué te vas a amargar y quedarte a media carrera? ¿Por qué vas a permitir que el enemigo te amargue, impidas llegar a la meta final, al galardón? Es que no puedo, no voy a olvidar lo que me ha hecho. No sé pues cuál puede ser la amargura, hermanos. Y creo que en todos el enemigo nos trabaja ese detalle. Y a veces estamos amargados. Pero habría que hacerlo con perdón. No sé cómo habría que hacerlo, aunque no sé, es un poco bien humano lo que estoy diciendo. Sí, bíblicamente sí sabemos lo que hay que hacer, pero puede ser que esto te quite. Entonces, ¿qué dice Dios? Confía en el Señor, de tal manera que no pierdas tu grande galardón, que venga una raíz de amargura y te destroce. Y mira lo que dice el 39 seguidamente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, ¿cómo entonces retrocederíamos? ¿Cómo no avanzaríamos? Por la amargura. Tengo un dolor en mi corazón y no avanzo.
Pero aquí que dice el autor de la carta de Hebreos, pero nosotros no somos de eso. Con amargura o sin amargura voy a avanzar. Y por eso yo vengo a la Santa Cena y perdono todo lo que me ha pasado, Señor. Y perdono a mi ofensor. Lo perdono, porque si no perdonas a tu ofensor, ¿qué está sucediendo? Te estás deteniendo. Y al detenerte estás llenando tu alma de mucho dolor. Y no vas a poder avanzar. Sino, ¿cómo somos? Ahora esto es para perdición. Dice, no, pero nosotros no somos de los que retroceden. Para perdición. Ahora, nosotros es un grupo. Entonces, ¿habrá otros que retroceden para perdición? Sí. Y dice, no, yo no continúo. Aquí paro. Me duele lo que me han hecho. Mi papá siempre me ha enseñado. Yo siempre recuerdo de él. Siempre comento con mis hijos. Y estando enfermito en la casa ya no hacía bromas, parece que estaban felices. Ahora que ya hago bullying ya no quieren, preferimos que estábamos enfermos, dicen. No, hermanos, mentira. Pero cuando uno recuerda y está en esta situación, uno puede amargarse con cosas de pasado. Lo que digo de mi papi, ¿no? Cuando yo era niño, él me hacía hacer hartas cosas y yo era siempre bien, me gustaba molestar a la gente. Mi papá me hacía hacer eso. ¿Ya? Y en una de esas, caminando con mi papá, me mostró un niño que se caía y el niño se cayó y me dijo, mira hijo, me dijo. Y el niño no había quien lo levante, estaba llorando y como no hubo nadie, él se levantó y siguió. Y mi papá siempre, eso es lo que se me quedó en mi cabeza. Y me dijo, hijo, tú vas a caer, pero no te quedes ahí chillando esperando que alguien te levante. Levántate y seguí como ese niño. Eso ha calado harto en mi vida. Y eso es por eso que yo caigo en una situación, qué sé yo, X, Z, pero sigo y me levanto. Me acuerdo de mi papá. La Biblia está diciendo, nosotros no somos de los que caemos para estar tendidos, llorando, no hay solución para mí, porque el Señor me has creado, ¿qué es eso? No, tienes que levantarte y seguir, porque la Biblia dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si yo preservo mi alma, debo cuidarlo. Pero todo esto ya es formación, es una formación que Dios está haciendo a mí. Estas son ministraciones positivas y negativas en el vientre materno. O sea, voy a hablar un poquito, no voy a hablar mucho, hermanos. No quiero ir a harto contenido porque nunca saldríamos. A veces las situaciones pueden afectarnos desde el vientre, inclusive en las conductas que nosotros tenemos. Cuando hablo de memoria genética, estoy hablando inclusive, ¿no? Y eso es cierto, de que nuestras memorias pueden venir desde nuestro abuelo para parecer. Y yo siempre le digo a mi hija, ¿no? Te pareces bien harto al hermano de mi papá, le digo. No lo debes recordar, ninguno de ustedes, ni tú, al tío Rufino. Murió él, y él es así, con una sonrisa igualito que el Mijamines. Bueno, yo lo hago parecer. Entonces hay memorias genéticas que pueden venir hasta de los antepasados. Pero si hablo memoria genética en ese sentido, ¿puede haber memoria genética de cosas pasadas espirituales? Es una interesante pregunta. Pero aquí, ¿qué dice? Después que comieron y bebieron en Silo, Ana se levantó. Mientras tanto el sacerdote Elí estaba sentado en su silla a la puerta del templo del Señor. Entonces Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto. ¿Cuándo? Cuando ella derramó toda su amargura delante de Dios. Entonces, yo no puedo hacer un voto si es que no he entregado toda mi amargura. Señor, aquí está. Penina me hace eso, Señor, pero yo me derramo delante de ti. Y perdóname si me he encolarizado, perdóname si he estado así, ¿ya? Y esto voto. Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida y la navaja no pasará por su cabeza. A ver, hagamos un ejercicio con ustedes. Y esa noche Ana llega a su casita
y va donde su esposo. Y su esposo también le acepta, porque había ese problema de que cuántas veces intentaron y no había ni un hijo. Nunca. Pero esta noche es diferente, es una noche de avivamiento para ellos. Ya, es una noche diferente. Y cuando están, ¿qué pasa con Ana? Se embaraza. Se embaraza. ¿Y qué decía el voto? Entonces, durante 9 meses, ¿qué ha hecho Ana? ¿Qué ha hecho? Ya está bien, pero está bien, hermanita amada. ¿Qué ha hecho Ana? Pero quiero más específico. Está bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Está bien, pero ustedes son bien. ¿Cómo? ¿Cómo lo han ministrado? Ya, a ver. Durante 9 meses. Y dígame, ¿Samuel fue un profeta? Terrible. Dígame, hermano. Sí. Claro, es que es más, no solamente profetizaba, ella tenía su voto. Y en su voto, ¿qué había dicho? Se lo voy a entregar al Señor. Entonces, no era solo, está bien, ¿no? Pero ya estaba en su cabeza todo de ella. Hijito, tú vas a servir en el templo. Cumple 6 años, no sé, creo que a los 6 años te vas a ir, le vas a servir al Señor. No va a pasar una baja por tu cabeza. Y el niño, ¿what? No, ¿qué es eso? Pero le estaba ministrando. O sea, ya en el vientre materno ya no le tocaron el cabello. Ahora, pero si hago al revés, es un embarazo indeseado, el papá no lo quiere. A veces viene una hermana, bueno, estoy hablando así, dice, no, mi esposo no quiere, quiero que lo aborte. ¿Quién escucha? Como dice la hermana. ¿Qué estamos ministrando? Es terrible. Entonces, sí. Qué grave. Y a veces nosotros no sabemos. Yo cuando fui con mi mamita le dije, no, perdóname, mamá. Tal vez te has arruinado la vida cuando te has embarazado. Tenía mis problemas. Como mi mamá me dejó, no tenía pues idea. Entonces, tenía muchos problemas en mi estima. Demasiados problemas. Pero ¿qué hizo Ana? Se derramó. Y eso es lo que yo hice. Y al hacer eso que hicimos, cortamos esa maldición. Entonces derramar tu alma y decir, Señor, yo te entrego. Y una vez que ella le derramó, Dios le dio el fruto. Y al darle el fruto, ella cumplió su voto. Entonces, si yo me arrepiento, si yo le entrego mi vida al Señor, debo cumplir el voto que yo le he dicho a Dios, de entregarme para que encontremos este sentido. Como les digo, yo no quiero ampliar, porque lo que dice el hermano, no sé, tendrían que comentarme las hermanas qué cosas siempre pueden pasar. Entonces muchos, por eso David dice, en iniquidad fui formado, dice. Ahora entiendo algunas cosas de lo que me ha pasado. Yo no sé, no sé. Solo Dios tiene esa capacidad de sanar todas mis enfermedades en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Porque no sabemos.
los sufrimientos que tu mami ha tenido tal vez en el embarazo, nosotros no sabemos. ¿Quién se acuerda de su estado fetal? ¿Nadie? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Y a veces esas conductas son como los pecados. Eso ya es iniquidad, pues lo que ha pasado, que sin querer yo lo estoy cargando. Y eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Entonces se ministra así. Ahora yo quiero inclusive de los ancestros, porque alguien le pregunta a Jesús, ¿no? Cuando se aparece con un ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Dicen, ¿no ve? Ellos ya tenían la teología de que existía la iniquidad de los padres que puede pasar a los hijos. Pero el Señor les dice, nada, ni este ni sus padres. Este nació ciego para la gloria de Dios, que es grave, ¿no? Es otra cosa ya esto. Cuando no podemos nosotros decir, este está enfermo, Dios no, este está enfermo para la gloria de Dios, Dios va a hacer algo. No puedes juzgar. A veces es muy delicado, hay que tener mucho cuidado en las cosas del Señor. Lucas 1:41. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Isabel llena del Espíritu Santo. Son niños ministrados en la gestación materna. Bueno, yo estoy casado, tengo 4 hijos y creo que hemos hecho esto con mi esposa. Pero no sé si en todas las situaciones ha sido así en otras familias. Casi una gran mayoría aquí son solteros, pero si vas a formar una familia, ten cuidado. Por eso se dice, no, los hijos en adopción hay que tener cuidado por la información genética que puede haber más atrás. Por eso se tiene que pedir a Dios todas estas guías, porque no sabemos, no conocemos. Pero lo que sí es que Dios puede cambiar todo eso. De 0 a 7 años es la etapa donde la personalidad del niño se define. De sembrarse mal se cosechará de la misma manera. Son etapas que hay. Como le digo, yo estoy hablando casi así de manera integral. No estoy definiendo como clase. De 7 a 10, 18 años es un periodo de estudios. El espíritu sufre o muere por el estado del alma, decide entre el bien y el mal. Y ahí son pues las complicaciones. Van al colegio, van a la universidad. ¿Y qué pasa con los hijos? Su espíritu sufre. Choca con toda la enseñanza paterna, familiar de la iglesia, con la enseñanza de afuera. Y sus espíritus sufren. Y es por eso que se necesita ahí engendradores de hijos. Ya de a poquito vamos a hablar de esto. Entonces ahí es donde ellos definen el bien y el mal. Si bien psicológicamente dentro de lo que nosotros conocemos hay una edad de la mula y una edad del burro que dicen, ya, espiritualmente parece que existiera lo mismo. ¿Quién de nosotros no ha tenido un problema cuando hemos pasado clases o en los colegios? ¿Quién no? Bueno, los que hemos sido desde pequeños cristianos. ¿Quién no? ¿Quién no se nos ha hecho? ¿Quién no ha sido contaminado por los malos amigos? ¿Y quién alguna vez lo han llevado a cosas que no eran correctas? Y hemos ido, y nuestros hijos están en esa lucha. Pues les digo, ahí necesitamos que haya hijos. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:15? Pero se salvará engendrando hijos. En este caso es la mujer, ¿ya? Pero esto ya es integral, porque engendrar implica poner la semilla, y la mujer no engendra, es el varón que engendra. Pero voy a saltar ese tema que hemos avanzado muchos. En este caso es la situación de ambos. Entonces nosotros vamos a salvar el hogar, nosotros vamos a salvar la familia cuando engendremos en ellos la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra. Y si nosotros permanecemos en fe, en amor, en santificación, en modestia, vamos a educarlos a ellos. ¿Qué dice Proverbios 1:8? Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, nunca se apartará. Entonces yo engendro un hijo. Ya es lo que estoy haciendo es, a pesar de lo que hay, estoy poniendo la semilla y él va a decidir, o sea, tarde o temprano él va a volver. El hijo pródigo se contaminó, pero volvió a casa. Sí, el hijo siempre vuelve a casa. ¿Por qué? Por la semilla. ¿Quién plantó la semilla? ¿Quién? Los dos. Porque no sé si es si me he equivocado esta cita, pero hay otra cita, dice, ¿no?
es el padre, es el que instruye y la madre es la que corrige. Lo voy a tratar de ver enseguida. ¿Ya? Vamos a ver esto. Ahora, entonces el vientre familiar, ¿qué hace? Protege, alimenta, cubre, desarrolla hasta la madurez necesaria. Pero esto de la contaminación no solamente es en el niño, va hasta la juventud, hasta de viejos el enemigo quiere contaminarnos. Pero esta protección que nosotros hacemos, que tú como padre haces, ya cuando son viejos, ¿qué es lo único que ya hacemos, hermana? Ahora, no hay otra. Es que ya no se puede. Porque ya ni puedes castigarlo, entras con tu padre, ya te agarro la mano, ya no se puede. Pero así como Jared todavía se puede. No, se puede, pero cuando ya son jóvenes ya no. Entonces, pero ¿cómo tengo que seguir cubriendo? Con oración, oración. Hasta que la semilla que nosotros hayamos puesto le haga hijo. No sé si se acuerda una lección que hemos dado, ¿no? El desarrollo de los hijos. Empieza como brefos en el vientre materno, ¿ya? Y el rey de Egipto los quiere matar. Luego sigue como nepios de una edad que ya también Herodes decide matar. Luego siguen yendo hasta tecniones, hasta llegar a oídos. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 12:4. Y su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Y la palabra es tecnón, niño pequeño, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, huíos, hijo maduro. Lo veremos, por favor, lo vamos a ver. Por favor, querido Denis. O sea, si yo doy, o sea, si yo tengo un hijo y tengo 4, el desarrollo de ellos es bien diferente. Los 4 son distintos. Igual que vos sois papi, me dice a veces, ¿no? Igual soy pues. Así se justifican sus actos. Ya, puede ser, pero aún sea así, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Ponerles la semilla. Porque si son igual con nosotros, imagínense lo que van a sufrir. Y si no hubiera semilla, ¿qué haríamos? A ver, veamos, ¿qué dice? Me voy a sentar. Para mí. Veamos, dice, y su cola, ¿puedes agrandarlo un poquito, por favor? Gracias. Y su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas. Satanás siempre baja a las estrellas que son hijos de Dios, ¿ya? Y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, ¿ya? La mujer es protagonista aquí, ¿ya? Un papel protagónico, que estaba para dar a luz. Ahora, si es Israel, si es la iglesia, voy a pasar ese tema, sino ir a lo que nosotros queremos, a fin de devorar ¿a quién? A su hijo. Pongamos ahí, tecnón, hijo producido, hijo pequeño, descendiente. Entonces, cuando Satanás viene aquí, ¿a quién quiere devorarse? A los pequeñitos. Bueno, él ya no es tecnoncito, ¿no ve? Y él ya es más ya. Uyos, ya, gracias, ya. Pero en la iglesia hay tecnones. Hay gente que recién está naciendo, gente que recién está creciendo las cosas del Señor. El dragón se para y la mujer está por dar a luz y quiere devorárselos. Pero esta mujer ha puesto semilla, ha orado. ¿Y qué nace? Miren, y dio a luz un hijo. Veamos, un huíos, no da un tecnón. No da un tecnón, da un huíos. ¿Y un huíos qué es? Un hijo maduro, capaz de enfrentar las situaciones. Y la Biblia dice, él se gira con vara de hierro, y nos habla de Jesucristo. La Biblia habla de la única persona que habla así con esa autoridad de huíos, es de Jesús. ¿Y quiénes heredan el reino del cielo? Los huíos. ¿Quiénes están para casarse? Los huíos. Un tecnón no se puede casar, pues ya te puedes casar, Leo. Huíos. Ya te puedes casar, hermano. ¿Ya? Pero los tecnones no, pues. El tecnón es dueño de todo, pero como no es huíos, no es maduro, no alcanza la madurez, tiene un curador, dice, tiene un, ¿qué se llama estos? Uno que está en fideicomiso, está
tiene alguien que maneja sus cosas. Si eres un tecnón, hay alguien que maneja tus cosas. No tienes todas las promesas, pero crece como huíos, tú tienes total entrada a las promesas de Dios. Entonces nace y Satanás se sorprende. ¿Quién nace? Huíos. ¿Producto de qué? De que esta mujer embarazada supo darle. Por eso la mujer se salvará engendrando hijos, dice. Y engendrar implica poner la semilla. La mujer no engendra, es el varón el que pone la semilla. La mujer recibe la semilla. Pero en los padres ambos están poniendo esa semilla para que nazca un huíos, un hombre que combata, un hombre que pelee, que no se hunda en la universidad, que no se hunda en nada, aunque va a tener sus problemas. Entonces nace un huíos. Miren, siguen diciendo, es varón. Quisiera hablar del Aner, porque es Aner, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y a su hijo, y su hijo fue arrebatado. Ponle hijo, tecnón. Los tecnones se vuelven huíos y son tratados como niños para llevarse. O sea, si habláramos, hermanos, entonces nosotros podemos sanar las vidas de nuestros hijos. No importa la situación que hayamos pasado o vivido, podemos poner semilla. Podemos poner semilla. ¿Ya? Entonces son varones de Zenomets. La mujer puede implicar la iglesia, la mujer implica Israel. Como les digo, tendría hartas interpretaciones, pero manejaremos la que nosotros como palabra nos está hablando el Señor. Proverbios 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño, y la palabra es nahar, de niño a la adolescencia, en esa edad. ¿Cuál es la etapa más conflictiva en los jóvenes? Es adolescencia. Conflictiva. ¿Pero qué dice aquí la Biblia? Ponle semilla desde niño, y cuando sea adolescente, aunque sea viejo, nunca se apartará de él. Cuando vamos en la Biblia, hermanos, y viendo sus significados, nos da esperanza. Entonces un adolescente sí puede servirle al Señor, porque hay mujeres, y en este caso padres, que han sabido poner semilla de la palabra y se han conducido en fe, en integridad, en justicia, han sido en fe. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces toda esa etapa antes de, porque en la adolescencia están siempre así, ¿no? Meterles la palabra de Dios, traerlos a la iglesia, aunque no quieran, dales. Y cuando lleguen a la adolescencia, ellos van a ser huíos. Y huíos que sepan enfrentar la situación. Entonces, todo esto implica ministración, sanidad. Miren el Salmo 128:3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y esa palabra hijo es ben, significa construido, cimentado. Entonces, ese hijo, ¿dónde va a estar? A ver, otra vez, ya voy a seguir de a poco. ¿Cómo va a ser ese hijo? ¿O cómo va a estar? ¿Cuál es su condición? Como plantas, con raíces. ¿Y sus raíces dónde van a estar? Alrededor de tu mesa. Entonces puedes estar con tus hijos compartiendo, riendo, y ellos porque son como plantas de olivo llenos del Espíritu Santo. Son adolescentes, sí, pero que están ahí en tu mesa, no se han retirado. Pero ahora, hermanos, no siempre los hijos están fuera. Si habláramos, hermanos, por ejemplo, a ver, y con el perdón debido, y también nos va a ayudar, ¿cómo les digo? Esto que se llama, lo que Dios ha dado, ¿es padre y madre? ¿O solamente madre o solamente padre? Padre y madre. Entonces, cuando no hay una figura paterna, no hay una figura materna, ¿puede fallar el hogar? Sí. Ahora, ¿Dios va a dar capacidad a uno de los dos? Sí, porque necesitamos. Pero siempre va a existir conflictos. Por ejemplo, va a haber un conflicto. Yo voy a sacar de mi cabecita nomás. ¿Cómo eran los hijos de Samuel? Y Samuel fue un hombre ministrado. ¿Y sus hijos?
¿Cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Qué más? Robaban las ofrendas. Los hombres se quejan de los hijos de Samuel, tus hijos, y ellos van a gobernar. Pero era profeta. ¿Qué faltó ahí? La figura materna. No habla. Del hijo pródigo. ¿Qué faltó? La figura materna. Ambos cumplen un rol. Cumplen. Por eso Dios quiere guardar las familias. Y es por eso que Dios dice, ¿no? Cuando ya una mujer está sola y no puede esto, entonces Dios, ¿qué dice? Yo seré su marido, dice, ¿no? Va a cumplir esa función. Pero siempre tan importante es ese rol. A ver, otro, Elí. ¿Qué era Elí? Sumo sacerdote. ¿Y cómo eran sus hijos? Hijos de Belial, hijos de Satanás. ¿De quién? Es como decir, ¿no? Perdón, no están mis hijos, perdón, Julie. Es como decir sus hijos del pastor, hijos de Satanás son. ¿No? ¿Por qué? Porque falta una figura. Por eso se comienza en el matrimonio. Cuando tú te vayas a casar, casate con alguien que tenga la misma visión, el mismo compartir del evangelio. Porque si uno no va a estar en esa misma mirada, los hijos siguen ese ejemplo. Y a veces, ¿quién pesa más? Es ahí, si es un varón, si es una mujer, tiene que pedirle a Dios mucha sabiduría para esto. Y viéramos hartos ejemplos así, por falta de una figura en la familia, que hay problemas. Pero aquí, ¿qué dice? No, dice la Biblia, no, está diciendo, tu mujer será como vid que lleva fruto, porque él es roble, el varón, y tus hijos bien plantados, con aceite, y están alrededor de tu mesa compartiendo contigo. No han salido. Y esa palabra ven es construido, cimentado. Ahora, Dios dice, no, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿hay hijos de Dios? Sí, hay hijos de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios ha sido engendrado por Padre. Hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Pero Satanás tiene esa capacidad de engendrar hijos, ¿no? Pero él se engendra con mentiras y le hace a uno hijo. Y pone remas, ¿se acuerdan de los remas que hemos hablado? Le pone una verdad pero tergiversada que se la cree. Y se vuelven hijos del diablo. Entonces, ¿qué mentira le puede poner el enemigo a uno? Tú no sirves, tú jamás vas a ser feliz, tú nunca, tu esposo, no sé, pues no sé. Y te pone una mentira y tú la crees. Se hace un rema. Y al ser rema, cargas con eso toda tu vida. Y así engendra Satanás. Así engendra Satanás. Porque él no puede hacer como lo hace Dios, de nacer de arriba. Miren esta, con esta vamos a terminar. Jonatán, hijo de Saúl, y esto voy a necesitar harto el lesbos. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ya con ustedes vamos a descubrir esto. Mefiboset significa disipador de vergüenza. Viene de 2 palabras, de la palabra pa y de la palabra boshet. Pa significa hincharse, soplar, alejarse, y boshet significa vergüenza, afrenta, confusión y deshonra. ¿Qué padre le puede poner un nombre a su hijo? Vergüenza o confusión. Pero esto tiene su explicación. Ahora vamos a hablar de algo que no quiero decir que sea, pero miren lo que nos va a decir la Biblia. Resulta que el rey David está avanzando al reino. Saúl iba a salir del trono. Y cuando Saúl iba a salir del trono, según estas leyes monárquicas que había que hacer con la dinastía? Liquidarlos a todos. Esa era la ley, que no era de Dios. Entonces, ¿qué hizo esta nodriza, esta mujer que cuidaba al niño? ¿Qué hizo? La agarró el niño con muy buena intención y corrió. Y al correr, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con el niño? ¿Qué sería tan grave que no podría caminar? Ha de ser un problema en la columna prácticamente, que nunca más pudo caminar.
Y dice que este hijo fue vergüenza, deshonra, confusión, y vivió en Lodebar, lugares alejados, lisiado, sin pasto. Ya significa. Miren, con ustedes vamos a ver esto. Tenía 5 años. Por favor, vamos al Ellsworth. Miren, Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo. Hijo, ponga a ver, ¿qué es la palabra hijo? Ahí, aquí está. No, es Ben, está bien. Es un hijo con cimientos de vida. Seguiremos, lisiado. Eso pondremos, la palabra lisiado es literalmente mutilado, humilde, lisiado. Pero vayamos pies anda. Y es hazle un clic y andate a diccionario. Quiero ver con ustedes eso. Andate a diccionario. Y vayamos al Strong. Ahí está el Strong. Miren lo que dice. Aumentale. ¿Qué dice? Regel. ¿Qué quiere decir? Por eufemismo. ¿Qué es eufemismo? Eufemismo quiere decir algo que no quiero decirlo así en su verdadera palabra y uso otra para evitar, diremos, algo que no quieren hablar. Entonces el eufemismo es como ocultar algo, pero es pudendas partes privadas. ¿Ya? Vayamos a otra, por favor, si habría. El hebreo, a ver, pon. Planta del pie, pierna, eufemismo para referirse a los órganos. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Si nosotros tomamos desde ese sentido. Ya, pero más allá, o sea, si lo aplicamos este tiempo a los niños, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Perdón? A ver, ¿alguien más? Ya, está bien lo que ustedes dicen, pero vivía en vergüenza, en confusión. Era alguien que estaba apartado. Porque cuando yo hablo de partes privadas y de los genitales, no puedo hablar de un abuso infantil. No sé si me está entendiendo. Si hay un abuso, ¿puede impedirle el caminar? Sí. ¿A sus cuántos años? 5 años. Este es un eufemismo. No dice literalmente la Biblia que fuera así. Pero hay madres que han cubierto la violación de sus hijas por sus padrastros. ¿Sí o no? Y por causa de que lo ha amado más a su esposo, ha permitido que su hijo sea violado, su hija. Y hay casos inclusive hasta que los han matado a los niños por otro hombre y por otra mujer. ¿No estaría violando las partes privadas de ese niño? Pregunto. Cuando un niño es violado, cuando una niña es violada, ¿eso puede repercutir en su caminar? ¿Puede vivir en Lodebar? Sí. Ahora imagínense que ese niño siempre vive en Lodebar. ¿Habría esperanza, lisiado para siempre? No. Hasta que un día, ¿qué pasa? Llegan donde Mefiboset. ¿Y qué le dice? El avergonzado, el que estaba con esta historia, el que se dice, el violado, no sé cómo decir, con el perdón respectivo, sin esperanza, sin nada. Y un día alguien golpea su casa y le dice: el rey te llama. Ahora, si él era para él pues bien difícil tomar una decisión, ¿qué hubiera pensado? ¿Para qué le estaba llamando el rey? Para matarlo. Pero el rey, ¿para qué le estaba llamando? Para restaurarlo y sentarlo a su mesa. ¿De quién agarra la decisión de ir o no ir? De Mefiboset. ¿Y qué decidió Mefiboset? Ir. Y cuando llegó, ¿qué dijo? Soy un perro. Así dijo él. ¿Y perro qué significaba en el sentido judío? Lo peor. Mi vida no sirve, estoy marcado. Tengo algo en mi vida que nunca se va a borrar. Pero el rey le dijo: te voy a devolver todo lo que tienes. Y desde hoy en adelante, ¿qué le dice? Tú te vas a sentar en mi mesa. Ahora la pregunta es:
¿Se le perdió lo lisiado? No. Porque hay cosas que se van a pasar y van a estar ahí, pero lo importante es esto, que Dios lo perdonó. Dios hizo la obra con él. ¿Sucede? Sí puede suceder. Situaciones de niños que pueden llevar todo eso en sus vidas. Pero ahí está la palabra, dice, el Rey te llama. Hermanos, para ministrar, para la sanidad del alma, tenemos que tener este conocimiento de la palabra. Va a haber casos, va a haber situaciones así de niñas, de niños, pero para mí es suficiente que el Rey me llame. Si Él me ha llamado es para restaurarme, si Él me ha llamado es para sentarme a la mesa del Rey, si Él me ha llamado es para cambiar mi condición. Y muchos de nosotros, yo por ejemplo, vengo de un mundo muy caótico y me vino a sentar a la mesa del Rey. Recuerdo todavía eso porque pero no es dolor, ya no es amargura, sino una experiencia de que Dios puede sanar, cubrir y volverte a restaurar en tu situación inicial. Por eso, y esta última que la vamos a llevar, y si ustedes pueden, no sé si copiarle, sacarle una foto, cualquier situación, ustedes vean la evolución y la involución. La evolución, ¿qué es? Te haces hijo del reino. Ya he repetido dos, perdón. Te haces hijo de la luz. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué he repetido? Hijos del día, hijos de la resurrección, hijos del Altísimo, hijos de la promesa, hijos de Dios, hijos de la sabiduría, hijos de la paz, hijos de la desamparada. Te conviertes en hijo, pero la involución, hijo de ira, hijo de maldición, hijo de desobediencia, hijo de este siglo, hijo del diablo, hijo de la esclava, hijos del maligno. Y cuando hay amargura, hermanos, cuando yo no entrego mis cosas al Señor, involuciono. Ya no hay estas promesas de Dios en mi vida. Entonces, por eso dicen, no, cuidado que dejes de alcanzar la gracia de Dios y teniendo un grande galardón no avances. Tú tienes que ser un hijo del reino. Tú tienes que ser un hijo de la luz. Tú tienes que ser un hijo del día. La próxima clase vamos a avanzar esto que es precioso, hermanos, bien bello, que le adelanto un poco ahí. Hubo una mujer que se llamaba Noemí. Ella dijo, llámeme Mara. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y no era su hijo, era hijo de Ruth. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Me da la genealogía. Y cuando voy a esto, Mara, el nombre de Noemí dice, llámeme amargura. Pero ella, para restaurarse, tiene que pasar por Noemí, tiene que pasar por Obed, tiene que pasar por Isaí, tiene que pasar por David y tiene que llegar hasta Cristo. Y me da la genealogía. Entonces, de mi amargura yo tengo que cambiar para ser placentera. Si estás en amargura, nunca tu vida va a ser placentera. Vas a vivir en odio, en rencor, llorando, en tristeza, porque la amargura te está dominando. ¿Y por qué Noemí se volvió amargura? Porque salió de los caminos del Señor. ¿Se acuerdan? Salió de Betel, de Belén. Pero Noemí da un hijo, aunque no es su hijo, es su nieto, pero es así, es Obed. Y Obed significa servidor de Dios. Entonces, si eres placentero, sirves mejor a Dios. Y luego viene Isaí y dices, como sirvo a Dios, es que Dios existe en mi vida. Y luego viene David, te vuelves dulce cantor, eres amado por Dios. Y de David viene Cristo, viene el ungimiento. De ahí viene la iglesia y de la iglesia vienen los arrebatados. Pero si me quedo en la amargura, hasta aquí ya, vamos a verlo. Entonces, ¿hay promesas lindas de Dios? Sí. ¿La amargura puede destrozar nuestras vidas? Sí. Pero si el Señor lo ha llevado, ¿para qué más? Y si lo recuerdas, recordarlo pues como, no sé, como algo que puedes glorificar. Señor, recuerdo muchas cosas de mi vida, pero ya no es de llanto, de dolor. Los digo, Señor, ¿cómo me has librado? Dios, te doy gloria, te doy alabanza, eres mi Dios. Aquí vamos a terminar. Pues les digo, no pensé tocar todo esto, pero si nos ayuda y Dios está permitiendo por alguien en la iglesia, amén, lo vamos a seguir. Preguntas, 4 minutos tenemos. Comentarios. ¿Sí?
Eso dijo David, ¿no? Él es el que perdona tu transgresión, tu pecado y tu iniquidad y sana todas tus enfermedades. Solo Cristo. Pero como Mefiboset, tiene que hacer caso al llamado de Dios. En cambio, cuando él es amargado y no escucha la voz de Dios, se mantiene pues en eso. Se mantiene. Y esa es la semilla que nosotros debemos poner a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino. Y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Ahora, si nosotros lo hemos hecho, esa va a ser su guerra de ellos. Pero si es hijo, siempre va a volver a casa. Esa es la fe. Amén. ¿Alguien más, sí, hermana Benita? Pero en este caso, ¿quiénes pusieron las espinas? Porque este niño no eligió ser violado, ¿no? No era su elección de él. Esta es la situación de injusticia que ocurrió. Y a veces uno no entiende, pero el rey lo llamó. Había espinos en su camino, había muchas cosas, pero Dios no olvida. Dios es un Dios restaurador. Y cuando Dios le llamó, cambió su vida. Y lo que queremos es eso. Puede ser que muchos de nosotros no hayamos hecho lo correcto con nuestros hijos. No sé. A veces uno no busca, se equivoca y comete errores. Pero ya conociendo la palabra es entregárselo, como Ana, pues. Ana lo consagró. Ahora, nuestros hijos pueden ser ya grandes, igual puedes consagrarlos. Yo dentro de pastor, hijos de 15 años me dice, pastor, me lo consagra, me ha dicho, porque de niño nunca lo hemos consagrado. Sí, pero no voy a poder alzarlo. Ya, ¿no? Ya lo voy a consagrar. ¿Por qué no? Y que no pase navaja sobre su cabeza. ¿Acaso no somos muchos de esos? Nosotros sí, muchos somos. Hemos salido de ese mundo. Ha habido alguien. Y gracias, muy, muy bueno ese versículo. ¿Nos alcanza el tiempo para verlo? Proverbios 22, 5, 6, 5. A ver, leámoslo y con eso nos vamos. Si hay alguna otra pregunta más. Pero que estas lecciones nos ayuden. A ver. Y terminamos. El avisado del mal se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son las enumeración de la humildad y el temor del Señor. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Pero en este caso es alguien que elige, ¿no ve? Es el perverso. Ya. Instruye al niño. Entonces, para que no sea un perverso y camine en espinos de lazo, hay que instruir al niño en su camino. Porque cuando fue viejo, si no tuvo instrucción, es porque se convirtió en un perverso y hay espinos y lazos. ¿Ya? Pero si nosotros instruimos, evitamos esa situación. Pero yo decía por el otro lado, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un niño inocente o una niña inocente? Ella no fue perversa o él no fue perverso porque quiso. Otros fueron perversos con él. Pero aún así, Dios está ahí. Y en la cruz vamos a ver todo esto, cómo Dios sana. Pero lo que digo y reitero otra vez, el rey te llama. Y si el rey me llama es para sanar mi vida. Amén. ¿Algo más? Sí, querido Joel. No sé, tal vez
tal vez como Jesús, como sus discípulos le preguntó, ¿no? ¿Por qué no tiene hijo el Señor? ¿Por sus padres, por sus pecados? Y el Señor dijo, no, nada, es para la gloria de Dios. Y aquí yo veo en Ana que era para la gloria de Dios, porque nació un profeta tremendo. Ahora, la Biblia no me menciona cómo es en el pasado Ana, solo me menciona ese momento que le irritaron, le molestaron, pero ella derramó. O sea, no fue alguien que se mantuvo en la amargura desde antes. Tenía la amargura y se derramaba adelante. El Señor sanaba su vida. Entonces no te puedo decir, todos somos pecadores, pero un pecado específico de iniquidad no me menciona. Más bien me menciona una mujer que sabe derramar su alma. Amén. Cerramos, ¿verdad? Señor, te damos gracias. Dios, hay tanto que agradecerte. A veces la palabra, cuando dice increíble, significa que no se puede creer, pero eso es porque soy humano. Tú sí eres creíble, pero es increíble eso de que seas creíble. Y a veces no nos cabe en la cabeza cuando el Rey nos llama. No puedo creer que Dios me puede así, con una palabra, restaurar mi vida. No puedo creer que Él me puede cambiar así. No sé, a veces espero tal vez otra cosa, pero el Rey te llama. Y solamente es creerle a Dios. Porque si uno vive en amargura, esta amargura puede contaminar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, y no traería nada bueno para nosotros. Por favor, Dios, yo estoy hablando, pero si en mi vida hay amargura, te pido que la saques, Dios. Pero sería sencillo sacarlo, que lo saques tú. Mefiboset, él tenía que combatir y él tenía que tomar una decisión. Y soy yo quien debo decidir sacar toda amargura de mi vida y pedir perdón. Porque lo que hay allá más adelante es una generación, Señor. Y si la semilla es de amargura, me imagino lo que puede haber en mis hijos. Pero gracias a Dios, porque David dice, no oculté mi pecado, te confesé mi iniquidad y mis transgresiones. Tú sanas todas mis enfermedades. Señor, cualquier enfermedad mía que no se transmita a mis hijos, sánalo, Señor. Y cualquier situación de mi esposa, Señor, porque no somos engendrados de sangre, quiere decir de unión de sangres. Mi esposa con sus cosas, yo con mis cosas, y esa situación de ambos se une a mis hijos. Si no lo entrego al Señor, si no hay una genética de Dios, puedo complicar terriblemente sus vidas. Te pido perdón por nuestras debilidades. Te pido perdón por las cosas que a veces, Señor, hacemos. Y ayúdanos a agarrarnos más de ti. De verdad, Padre, yo te soy sincero, no pensé hablar de nada de esto. Pero tú tienes algún motivo para hacer algo nuevo en alguien y cambiar su vida. Y está la palabra, el Rey te llama. Y si nosotros vamos a la mesa del Rey, Él nos devolverá todo lo que el enemigo nos ha quitado. Porque Mefiboset era dueño de riquezas por herencia de su padre, pero el enemigo lo quitó todo. Pero ahora cuando vino el Rey, le devolvió todo lo que el enemigo le había quitado. Y Mefiboset nunca más se retiró de la mesa del Rey, sino comió lo que él nunca había comido. Dejó su vergüenza, su ofuscación, su problema, si era ese el problema, y fue sanado por Cristo. ¿Cuántos requerimos ministración en nuestras vidas, Señor? Y Ana algo que hizo fue ir directamente a ti. Y aunque el sacerdote lo vio borracha, ebria, ella dijo, no, estoy derramando mi alma ante Dios.
Dios le escuchó y no solamente sanó su vientre, cumplió su voto y le regaló 5 hijos más. Gracias por la sanidad que haces, Señor. Entregamos a nuestros hijos, porque aún a veces no sabemos, pero bien decía mi hermana, Señor, lo único que nos queda es orar. Ya ellos han salido del vientre, es orar, orar y orar. Y aunque el enemigo se pare como dragón para devorar, cuando ellos enfrenten van a ser huíos y van a salir firmes de ese tiempo que viven. Gracias, papito. Con todo mi corazón te agradezco. Con toda mi alma, Dios, te bendigo y mi espíritu te alaba. Gracias por todo lo que haces. Te damos la gloria esta noche. Te damos toda la honra, Señor. Y gracias por habernos reunido. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Juanqui.